Orá. Y en la medida de lo que Dios te permite, actúa. Amén. No está diciendo que des de lo que no tienes o que hagas lo que no puedes, sino que de lo que Dios te ha dado y de lo que puedes, hagas tu parte. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy estamos terminando la serie que hemos estado viendo los anteriores 3 domingos. Hoy es nuestro cuarto y último domingo de la serie Esperanza en tiempos de crisis. Hemos visto unos testimonios muy valiosos y muy importantes las semanas anteriores. Si no estuviste o te lo perdiste, están en YouTube. Está tanto el testimonio solo como la prédica completa. Entonces te animo a que puedas compartirlo con otros. Seguramente sabes de alguien que está atravesando un momento de crisis y necesita una palabra de Dios que lo anime. Amén. Entonces puedes buscar en YouTube, hay una lista que se llama testimonios, y ahí vas a encontrar solamente los testimonios cortos, son de 7, 8 minutos que hemos estado viendo. Y si quieres la prédica completa, puedes buscar la serie que se llama Esperanza en tiempos de crisis, y ahí está la prédica completa. Amén. Bueno, el primer testimonio que hemos visto fue de la familia Mestegui, y vimos cómo es que los doctores desahuciaron a la mamá y dijeron: estén listos, despídanse, no pasa de esta noche. Y Dios dijo: sí, sí pasa, y Dios la levantó, y Dios restauró su salud, y ella está ahora restaurada, recuperada, y sigue con su familia. Amén. Entonces el primer testimonio dijimos que lo que nos acordábamos es esto: Dios puede. A ver, pueden decirlo fuerte: Dios puede. Dios puede, no hay nada imposible para Dios. Dios le dice a Jeremías: no hay nada difícil para mí. No es que solo no hay nada imposible, no hay nada difícil para Dios. Para Dios, Él tiene la autoridad, el poder supremo, absoluto, y lo que Él dictamina, así es. Luego vimos el testimonio de la familia Argollo y vimos cómo ellos enfrentaron la crisis del COVID, y además de la salud, viene el otro componente de la crisis que muchos conocemos, que es el componente de la preocupación económica. ¿Cómo voy a cubrir todo esto que se me viene encima? Voy a hacer lo que sea para que mi ser querido reciba el tratamiento que necesita, pero ¿y después qué hago? Y vimos cómo Dios semana a semana, momento a momento, fue proveyendo. Proveyó espacio en el hospital, proveyó ambulancia, proveyó recursos económicos, proveyó el oxígeno, todo lo que hacía falta. Entonces recordamos la promesa que dice que Dios nunca nos desampara. Amén. Entonces pueden decirlo: Dios nunca nos desampara. Dios puede, Dios nunca nos desampara. La semana pasada vimos por medio de Chichi el testimonio de la familia Saavedra, y vimos que en este caso Gerardo, quien es pastor, quien en esta vida fue pastor, pues él hoy goza de la presencia del Señor, enfermó con COVID y Dios se lo llevó a su presencia. Y vimos cómo esta familia, y empezando por el mismo Gerardo y la fe que él tenía en el Señor, se aferró a Dios y pudo seguir adelante a pesar de la pérdida, seguir adelante a pesar del dolor. Pues les tengo una noticia que no es novedad para nadie: en este mundo tendrán aflicción, nos dijo Jesucristo. ¿Sabías? Una de las promesas de Jesús es que en este mundo tendremos aflicción, van a haber momentos de dolor. Si alguien nunca ha atravesado una aflicción, por favor póngase de pie. Qué bien que ninguno se ha puesto de pie, porque tendríamos que hablar con el psicólogo. Bueno, todos atravesamos aflicción, pero la fe nos lleva a superar, a seguir adelante, a que la aflicción no nos destruye. Somos humanos, pero como dice Pablo, no somos derrotados. En todo, dice Pablo, atacados, pero nunca derrotados. Amén. Entonces vimos cómo que es que en Cristo ya tenemos vida eterna. No es que Cristo nos dará la vida eterna. Vimos en Efesios que Pablo nos dice que en Cristo ya tenemos vida eterna. Pero vimos que esa vida eterna hoy la tenemos
por medio de la fe, por medio de la promesa, la garantía de Dios, pero esa vida eterna se va a hacer manifiesta, se va a hacer palpable en el día final, en la resurrección venidera. Amén. Si no entienden lo que estoy hablando, revisen las anteriores semanas, no vamos a volver a repasar todo. Solo les estoy recordando de lo que hemos hablado. Dios puede, Dios nunca nos desampara, ya tenemos vida eterna. A ver, ¿lo pueden decir? Dios puede, Dios nunca nos desampara, ya tenemos vida eterna. Y esa es nuestra esperanza. Cuando perdemos a alguien que amamos, que sabemos que en la fe no es un adiós, es un hasta pronto. Amén. No deja de ser, simplemente pasa al espacio de espera con Dios hasta el reencuentro con nosotros y hasta la resurrección, la promesa final con Cristo. Amén. Hoy vamos a ver el cuarto y último testimonio, y este testimonio nos los va a dar nuestro querido Betito Torresillas. Está en video y vamos a hablar hoy de nuestra responsabilidad. Recuerden que subyacente a todos estos temas estaba el concepto del reino de Dios. Y dijimos que Dios se manifiesta, Dios da su provisión, Dios da su consuelo en su reino. Y que su reino, el reino de Dios, está hoy activo por medio de la iglesia. La iglesia es la manifestación terrenal del reino de Dios. Nosotros somos la manifestación terrenal del reino de Dios. Y debemos vivir una vida que refleje los principios y valores del reino. Y para que no se duerman porque hace calorcito, pueden decir principios y valores. Debemos vivir en los principios y valores del reino de Dios, porque ahí es donde Dios muchas veces nos da consuelo, nos da provisión, nos brinda ayuda en su reino, en la interacción de los hijos de Dios, de la iglesia que viven conforme a Dios. Amén. Y vamos a ver un poquito por medio de Betito y del testimonio ¿cuál ha sido nuestro granito de arena como Génesis durante este tiempo de pandemia en tratar de cumplir el llamado que Dios nos ha dado? Cuando estén listos, chicos de multimedia, pondremos el video, por favor. En mayo del año pasado, del 2020, el pastor Jonathan me contactó, ya que él estaba recolectando fondos, tanto a nivel local como fuera del país, para la entrega de canastas familiares a familias necesitadas. Entonces, bueno, el pastor Jonathan me contactó y logramos armar una canasta familiar de un presupuesto importante, que fue un presupuesto de 300 bolivianos, con productos básicos de la canasta familiar, ¿no? Las canastas estaban bastante completas, habían desde víveres, cárnicos, lácteos, productos de limpieza, material de bioseguridad, prácticamente todo lo necesario como para poder proveer a un hogar durante incluso un par de semanas, ¿no? Entonces, bueno, el pastor Jonathan me contactó, empezamos inicialmente con la adquisición de 20 canastas y gracias a Dios realmente fue algo muy bonito que los fondos se fueron multiplicando y fueron creciendo y terminamos entregando alrededor de 300 canastas hasta diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, básicamente empezamos con eso. Las canastas las repartíamos todos los días viernes. Normalmente salía yo a hacer la repartición y me acompañaba algún miembro de la iglesia. Nos tomaban alrededor de unas 4 a 5 horas repartir las canastas y realmente hemos llegado a lugares que nunca había ni siquiera conocido, ¿no? En el norte hemos logrado ir prácticamente hasta el Parque Tunari. Hacia el sur hemos llegado hasta zonas de Sibingani, incluso hemos ido a lugares cercanos a la Laguna de la Angostura. Por este otro lado hemos llegado hasta Sacaba y al otro lado hemos llegado prácticamente hasta El Paso. Bueno, realmente mientras duraba la entrega de las canastas era un momento muy gratificante. Llegábamos a los hogares donde teníamos que entregar las canastas. No solamente era entregar las canastas e irnos, sino el trabajo era mucho más allá, ¿no? Porque eran familias que por una parte estaban con alguna necesidad económica. Como ustedes saben, este tema de la pandemia ha golpeado muy fuerte económicamente a muchas familias, pero también había muchas otras familias que estaban con problemas de COVID dentro de sus miembros del hogar o con algún miembro cercano. Entonces llegábamos, hacíamos la entrega de la canasta, hacíamos una oración previa. Realmente la gente le tocaba mucho el corazón el tema de las canastas. En muchas ocasiones han habido
lágrimas por parte de ellos, por parte nuestra, porque realmente hemos logrado sentir el dolor y la necesidad que tiene la gente y han sido momentos de mucha bendición, tanto para nosotros como para ellos. Algo que me tocó mucho es que la gente se desahogaba con nosotros, ¿no? Y nos contaba un poco lo que le estaba pasando, lo que estaban sufriendo y bueno, nosotros, aparte de orar con ellos, siempre los escuchamos, intentábamos dar algún consejo. Realmente fue un tiempo muy gratificante. Empezamos en mayo, terminamos en diciembre, hemos repartido cerca de 300 canastas. Bueno, ahora con la tercera ola, en febrero, marzo, que empezó a dispararse los casos de COVID otra vez, cuando ya estábamos en una relativa calma acá en la ciudad de Cochabamba, bueno, empezó a haber la escasez del tema del oxígeno, ¿no? Lamentablemente, como todos sabemos, las fábricas que producían oxígeno prácticamente estaban colapsadas, ¿no? Y la gente, si bien estaba enferma de COVID, pero estaban muriendo por falta de oxígeno, ¿no? Que realmente era un tema desesperante para la población en general. Justo el pastor Jonathan estaba de viaje en Estados Unidos y decidió organizar una campaña de recolección de fondos para poder comprar y adquirir tanques de oxígeno y generadores de oxígeno para poder ayudar a familias de la iglesia y de fuera de la iglesia también. Entonces, bueno, el pastor Jonathan se contactó conmigo para que yo pueda ayudar un poco para poder conseguir los tanques y los generadores, y es ahí cuando empezó mi tarea de poder, uno, investigar un poco y asesorarme un poco de cómo funcionaba el tema de los tanques de oxígeno y de los generadores, y segundo, conseguir los proveedores adecuados y a los precios correctos, ¿no? Esto también es importante recalcar, que los precios del oxígeno lamentablemente se empezaron a especular mucho en la ciudad de Cochabamba y había mucho sobreprecio, ¿no? Entonces, bueno, empecé a involucrarme un poco en el tema, a visitar proveedores, buscar por redes sociales, y fue cuando ahí pudimos adquirir, se han adquirido cerca de 15 tanques, si no me equivoco, y 3 generadores de oxígeno. Entonces, bueno, una vez que los generadores ya estaban en la iglesia, el pastor Jonathan con miembros de la iglesia ya fueron definiendo a qué familias íbamos a entregar, y de igual manera fue muy gratificante porque realmente era gente que necesitaba los generadores, ya que han salvado muchas vidas, ¿no? El sentimiento que uno tiene al poder ayudar a través de la iglesia y a través de Dios es realmente un tiempo muy, muy lindo para mí. Me ha tocado vivir momentos duros, es cierto, porque escuchar esos testimonios en momentos era muy complicado, tenías sentimientos de mucha empatía con ellos y había momentos incluso que derramábamos lágrimas juntos porque realmente la gente estaba sufriendo mucho, ¿no? Pero ha sido un tiempo muy, muy hermoso y Dios siempre está presente ahí para poder apoyar, para conseguir los fondos y que nosotros podamos trabajar por medio de Él para poder ayudar a las familias. Algo que realmente a mí me pasaba es que, bueno, yo tengo unas dolencias en la espalda, tengo unos problemas de unas hernias y realmente cargar peso para mí es muy complicado. Pero las canastas pesaban muchísimo, ¿no? Eran 4 o 5 bolsas llenas de producto y los días que me tocaba cargar las canastas, me levantaba en la mañana, realmente no tenía ningún pesar de hacerlo, sino lo hacía con mucho placer, y obviamente es el Espíritu Santo que toca tu corazón, que realmente te da fuerzas y energía para hacerlo, y cualquier dolor de espalda que haya podido tener, en ese momento, al saber que estábamos yendo a entregar las canastas, a glorificar la palabra de Dios, realmente el dolor era mínimo y en ese momento ni siquiera me acordaba de ningún tipo de dolor. Entonces es algo que después de entregar las canastas siempre me ponía a pensar y decía, pucha, y mi dolor de espalda ni lo sentí. Entonces era Dios manifestándose y realmente dejando de problemas superficiales para poder ayudar a la gente, ¿no? Otra cosa que me marcaba mucho es la empatía que podía tener yo con la gente y realmente ponerme a pensar lo que estaban pasando, no solamente económicamente, sino tal vez espiritualmente. Era muy bonito, ¿no? Entonces poder hablar con ellos, poder compartir con ellos, orar con ellos, ha sido tiempos muy lindos, y esa es la principal experiencia. He crecido espiritualmente muchísimo con la entrega de las canastas, y obviamente esto mediante la palabra de Dios, ¿no? Yo asisto a Génesis desde el principio de la iglesia, realmente estoy muy comprometida con la iglesia, pero este último año me he dado cuenta que la iglesia va mucho más allá de lo que muchas personas piensan, ¿no? La iglesia, en momentos que parecía que los cultos simplemente eran virtuales, que la iglesia prácticamente estaba parada,
Eso no es cierto, ¿no? La iglesia por detrás, con muchos de los miembros, el pastor Jonathan, la pastora Cara y los líderes que tiene la iglesia, están constantemente trabajando para poder ayudar a otras familias, ya sea con lo de las canastas familiares, con lo de los tanques de oxígeno. El trabajo de la iglesia no ha parado este tiempo de la pandemia, entonces es increíble cómo la iglesia sigue trabajando para poder ayudar a familias necesitadas y realmente la gracia de Dios está presente en todo momento, ¿no? Damos un aplauso al Betito. Brevemente, ¿por qué le pedimos a Beto que él grabe este testimonio? Porque como han escuchado, él ha estado durante todo el tiempo, desde mayo del 2020 hasta julio de este año, que ha sido que hemos terminado de hacer el tema de los tanques de oxígeno. Beto ha estado casi a medio tiempo trabajando en la iglesia, todos los viernes. ¿Se acuerdan la cuarentena rígida? Cuando habían puestos de control militares y no se podía salir. Y bueno, como ellos tienen un negocio de comida, ellos tenían permiso para circular. Y cada día cada semana, cada viernes cargaban las canastas familiares en su auto. Y con el miedo en esa época, no sé si se acuerdan, que no había vacunas, no había tratamientos, no había nada para el COVID. Y en el nombre del Señor, a llevar las canastas a las familias, y ninguno de los que fue a llevar canastas se enfermó, gracias a Dios. Pero realmente ha sido un tiempo de mucho servicio, y Beto ha sido el que ha estado ahí en el campo de batalla, yendo, viniendo, corriendo, averiguando los tanques, consiguiendo los contactos. Y bueno, junto con él, como él decía, muchos otros líderes y el personal que trabaja en la iglesia. No es que dejó de trabajar en tiempo de pandemia, sí se hizo todo nuestro trabajo netamente espiritual, si quieren, de discipulado, los cultos virtuales, las reuniones de Zoom, todo eso. Pero el trabajo espiritual que se hace hacia la sociedad no se detuvo. La iglesia siguió trabajando, y en algunos casos hasta más duro. Ya les comenté alguna vez que Dani García, Mauri Argollo casi se vinieron a vivir a la iglesia. Papá de Mauricio ya me llamaba: lo extraño a mi hijo, ¿dónde está? Porque estaban aquellos haciendo, viniendo, editando, cuidando, acompañando a Beto. Así que ha sido un tiempo de mucho trabajo de parte de su iglesia, de lo cual ustedes son parte. Amén. La otra cosa, si quieren ver, no lo hemos vuelto a poner, pero si quieren ver un poco cómo ha sido esto de las canastas, váyanse al YouTube de la iglesia y busquen canastas familiares. Hay un video ahí de un resumen en lo que se ve Beto, Dani, yo yendo en nuestros autos, yendo a las casas, trepando al cerro. Entonces vale la pena, es bonito recordar y ver lo que Dios estuvo haciendo. Quiero nada más darles algunas cifras, ¿sí?, de lo que la iglesia ha estado haciendo durante este tiempo. A Alberto le hemos agarrado en curva y le hemos pedido que nos dé las cifras de memoria al rato del video. Hemos podido después sentarnos y hacer un poco de números. En abril del año pasado, en abril de 2020, se han entregado 150 combos de Tropical Chicken a la Radio Patrulla 110 para que ellos entreguen a familias que estaban en necesidad. Como en esa época, en abril, no sé si se acuerdan, la cuarentena era recontra mega archi rígida. Beto se contactó con la Radio Patrulla 110 y les dijo: queremos entregar combos de comida para que lleven. Entonces obviamente les dimos a los policías de ahí de la estación policial, y también por medio de ellos se repartió a 150 familias. En mayo del año pasado también hemos comprado 144 pedazos de pizza por medio de la pizzería Zona Pizza, que también es de una familia que es parte de la iglesia. Todo esto en la parte económica lo ha cubierto la iglesia. La iglesia ha estado haciendo esta labor de ir recaudando los fondos y ejecutando esto. Y con estas 144 pedazos de pizza, fuimos a los puestos de control militares y policiales como una manera de decirles que apreciábamos lo que estaban haciendo, que estábamos orando por ellos. Mientras todo el mundo los insultaba, les decía de todo: ¿por qué me pides mi cardazo? Estoy yendo al ICE, ¿no ve? Entonces nosotros fuimos y les dijimos: gracias por estar parados todo el día al sol para cuidarnos a nosotros. Se entregaron esto, fuimos a todos los puestos de control que pudimos encontrar, les entregamos pizzas, refrescos, oramos con ellos. Después, a partir de mayo del año pasado hasta diciembre del año pasado, se han entregado más o menos 400 canastas familiares de las que Beto mencionaba. Canastas familiares por el valor de 300 bolivianos, que incluían todo tipo de víveres y enseres, y se entregaron a 400 familias. Además de eso, a partir de mayo del año pasado, se han estado entregando, y continúa eso hasta la fecha, hasta el día de hoy lo seguimos haciendo,
cada semana entregamos 40 canastas familiares por medio de la Fundación Emanuel, con la que trabajamos, que está en la zona sur, está cerca del aeropuerto. Nuestra iglesia tiene un convenio y apoya una fundación allá, y por medio de ellos hemos entregado 40 canastas familiares semanalmente desde mayo del año pasado. Entonces, si hacen números, estamos llegando casi a las 3,000 canastas familiares que se han entregado desde mayo del año pasado hasta la fecha de hoy. ¿Ya? Además de eso, en Navidad del año pasado se han entregado regalos de Navidad personalizados. ¿Qué quiero decir con personalizados? Que lo que se hace es pedir una lista de deseos de los niños y se consiguen los fondos para poderles entregar aquello que ellos quieren, aquello que ellos anhelan. Y se hace esto cada año con más o menos 100 a 120 niños que la iglesia apoya, entre niños y adolescentes. ¿Por qué hacemos esto? A ver, papás, levanten la mano. ¿Quiénes son papás aquí? Rapidito. Ok, levanten la mano los que son hijos. Si alguien es hijo. Algunos no han levantado la mano, eso está raro. Pero bueno. Cuando le quieres dar algo a tu hijo, no vas a la tienda y le dices, dame el genérico que está en descuento, ¿no ve? Vas a la tienda y le dices, esto le gusta a mi hijo, esto es lo que es especial para mi hijo. A mi hijo le gusta PJ Masks, a mi hijo le gusta Paw Patrol, a mi hijo le gusta Superman. Entonces buscas algo que le guste a tu hijo, porque la parte especial del regalo no es solo el regalo, es el mensaje. Eres especial, ¿verdad? ¿Sí o no? Tú vales, no eres un número, no eres una estadística, no eres una fotografía. Tú eres importante para mí y por eso hago el esfuerzo de darte algo que es especial para ti. Esa es la filosofía que nuestra iglesia ha tenido durante las 6 Navidades que hemos festejado en Génesis. Nosotros no vamos y compramos un combo de descuento para sacarnos fotos con 500 niños. Tenemos un grupo de niños y adolescentes que son parte de nuestra familia, son parte de Génesis, y en Navidad les decimos, tú eres especial, tú eres importante, y este día queremos que te acuerdes que tienes un papá celestial para el cual eres importante, y se le entrega el regalo que ese niño o esa niña ha soñado con obtener. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Y eso hacemos, y no lo hemos dejado de hacer el año pasado, a pesar de que fue un año de vacas flacas. Se ha equipado el laboratorio de computación de la Fundación Emanuel para que los niños puedan tener clases virtuales desde la fundación. Se ha equipado con computadoras, tablets, impresoras. En mayo de este año la iglesia ha adquirido 11 tanques de oxígeno y 3 generadores de oxígeno. Aparte de entregar los 11 tanques y los 3 generadores a familias, la iglesia ha cubierto la recarga de oxígeno de más de 30 tanques. Quiere decir que a las familias se les entregaba el tanque lleno, pero además se apoyaba a las familias con el relleno de los tanques. Así que en realidad, en efecto, se han entregado más de 30 tanques de oxígeno y los generadores de oxígeno han beneficiado a 6 familias. No sé quiénes, espero que nadie acá, pero si conocen a alguien que ha tenido que adquirir un generador, esas cuestiones valen más o menos $1,000 para arriba. Entonces realmente una familia decía, necesitas oxigenador, ¿qué hago? Y gracias a Dios la iglesia pudo tener y prestar a algunas familias. Uno de esos sigue en uso hasta el día de hoy. Y estamos orando que Dios haga su voluntad con esa persona. Además, la iglesia ha apoyado a la Fundación La Casa de los Niños, o el Hogar de los Niños, con 8 tanques de oxígeno y el préstamo de 2 oxigenadores. Todo eso se ha hecho adicional de lo que se ha hecho de manera directa a través de la iglesia. Se ha apoyado económicamente a una serie de familias para que puedan cubrir sus gastos de la compra de medicamento y los gastos de servicios médicos por COVID. Y adicionalmente también hemos colaborado en iniciativas interinstitucionales con Iglesias Evangélicas Unidas de Cochabamba. Todo eso es lo que la iglesia ha hecho durante este tiempo de COVID. ¿Le damos un aplauso a Dios? Y quiero recordarles que eso se ha hecho cuando la iglesia estaba cerrada. Es decir, que fue el tiempo de vacas flacas, cuando la iglesia no percibía ingresos, cuando la iglesia no estaba funcionando, no podíamos decir, ¿quién quiere apoyar? Y nos emocionamos todos. Fue realmente a pura fe y a puro corazón de nuestros hermanos en Bolivia, de ustedes, y de nuestros hermanos en el exterior que apoyan la labor de Génesis, que se ha podido cubrir todas estas iniciativas, estos costos de ayuda a la sociedad. ¿Y eso qué tiene que ver? Qué lindo el reporte, pastor, bravo.
tiene que ver con un hecho fundamental de lo que hemos venido hablando. Porque el tema de hoy es ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No como institución, sino como iglesia, como familia, como cuerpo. Así que hazme un favor, míralo al que tienes al lado. Si no tienes a alguien al lado, míralo al que tienes atrás y dile: hoy Dios te está hablando. Y hoy Dios te está hablando de lo que no te gusta que te hablen, de responsabilidades. ¿Puedes decir responsabilidad? Ok, ¿sabes qué? Si tú abres tu Biblia a conciencia, es casi imposible que tú abras tu Biblia y leas un pedazo de la Biblia y no encuentres por lo menos un versículo que hable de la generosidad. Así que para que no se duerman, pueden decir generosidad. Casi todo pasaje bíblico, de una u otra manera, te va a hablar, te va a desafiar, te va a motivar a ser generoso, a vivir una vida de generosidad, porque la generosidad es un principio del reino de los cielos. Hemos dicho que nosotros somos el reino de los cielos, ¿verdad? La iglesia es la manifestación actual del reino de los cielos, y la iglesia vive conforme a los principios y valores del reino de los cielos. Y uno de estos principios y valores, que Dios los reitera una y otra vez en la Biblia, es la generosidad. Así que para no olvidarnos, pueden decir generosidad. Entonces, hablar de la generosidad no es difícil, porque puedes escoger al azar pasajes bíblicos y va a hablar de la generosidad. Pero hoy vamos a ver solo algunos y vamos a tratar de ponerle un poquito de orden al tema. ¿Les parece bien? Ok. Vamos a ver el fundamento de la generosidad y lo vamos a ver en Marcos 12:31. Dice: el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Jesús está hablando en un contexto y alguien viene y le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante, maestro? Y Jesús les responde y le dice: ama a tu Dios con todo tu ser. Ama a tu Dios con todo lo que eres. Y el segundo es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos: el amor a Dios con todo mi ser y el amor al prójimo como a mí mismo. En la versión de Mateo dice: en esto descansan la ley y los profetas. Todos los valores, principios de la fe del reino de los cielos emanan de este principio de amar a Dios con todo mi ser y amar al prójimo como a mí mismo. Ahora, ojo, esto no es algo que Jesús sacó del sombrero. Esto es algo que Dios ha establecido desde el mismo principio de la creación. Cuando Dios le está dando su ley a Moisés en Levíticos 19:18, no lo vamos a leer, pero pueden leer en su casa Levíticos 19:18, Dios da este mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que Jesús solamente está reiterando lo que Dios siempre dijo. El principio de la vida del cristiano, el principio de la vida del Hijo de Dios es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. ¿Estamos acá? Amén. Ok. Ahora, ¿qué tiene que ver el amor con la generosidad? Creo que es bastante evidente y obvio, pero para hacérselos bien claros: cuando tú amas, das. El amor da. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos da el ejemplo. El amor es entrega. El amor es dar. El amor no es sentarse en palco. El amor es entrega. Amén. Cuando yo digo que yo amo a Dios con todo mi ser, estoy diciendo que yo me doy a Dios con todo mi ser. El primer y más importante mandamiento: yo amo a Dios. ¿Y vives para Él? No. Entonces tu amor no está completo. O tal vez tu concepto del amor está un poquito errado. ¿Sí? Porque el amor es entrega. Yo amo a Dios.
entonces vive para Él. Deja de vivir en pecado. Deja de vivir a tu manera. Viví para Él. Y si amas a Dios, de su amor va a emanar el amor al prójimo. ¿Y cómo muestro amor al prójimo? Dando mi vida por ese amor. Una manera de hacerlo, por ejemplo, en la pandemia, ha sido brindar ayuda a aquellos que lo necesitaban. ¿Estamos acá? Entonces, la generosidad es una muestra del amor. Si yo entiendo el amor, yo voy a ser generoso. Si soy tacaño, amarrete, envidioso, no he entendido el amor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos a ver otro pasajito bíblico, lo vamos a leer medio rápido. Pablo en Filipenses capítulo 4 dice así: me alegro muchísimo del Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Y he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito. Si a qué le quieren poner a su hijo, si están esperando hijito varón, Epafrodito. Lo que me enviaron es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Y todos dicen amén. Ok. Léanlo en sus casas, mastiquen este pasaje. Son 10 versiculitos, Filipenses 4 del 10 al 20. No tenemos tiempo hoy de desglosarlo, pero vamos a ver algunas cositas. Este pasaje de Filipenses tiene dos de las promesas más trilladas y mal usadas de la Biblia, que seguro que las conocen y se las conocen y las han dicho. En el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Sí. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo no está hablando que es una especie de Superman que todo lo puede. Pablo está diciendo que él puede enfrentar lo que sea en la fortaleza que Cristo le da. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, en el contexto de esta promesa: es responsabilidad de la iglesia proveer para que la obra del Evangelio se lleve a cabo. Pero aunque la iglesia no lo haga, los siervos de Dios son fortalecidos por Dios mismo para llevar adelante esa obra. Contexto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir esto? Pablo les está escribiendo a los filipenses y les está diciendo esto: la responsabilidad de la iglesia es proveer para la obra del Evangelio. Pero si la iglesia no lo hace, Dios igual provee. Y el siervo de Dios sigue adelante en la obra de Dios a pesar de la dificultad. Y todo lo puede en Cristo que le fortalece. ¿Estamos acá? Así que esta no es una promesa arrojada al aire, que quiere decir que puedes todo. Es una promesa presentada en un contexto de esa palabrita que no nos gusta: responsabilidad. A ver. Lo que esta promesa está diciendo es: la iglesia tiene la responsabilidad de proveer para la labor del Evangelio. Y cuando la iglesia no cumple su responsabilidad, no por eso el Evangelio para, sino que los hijos de Dios, los siervos de Dios, siguen adelante con esa obra a pesar de lo que venga, sea escasez o sea abundancia. Amén. ¿Estamos acá?
La segunda promesa es: mi Dios les proveerá, versículo 19, todo lo que necesiten conforme a las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Yo he escuchado esta promesa mucho en el contexto del evangelio de la prosperidad, ¿sí? Dios te proveerá todo lo que necesites conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cómprate el Mercedes. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de que cuando la iglesia es generosa y tiene como prioridad el cuidado los unos de los otros y el avance del reino de los cielos, Dios jamás hará faltar su provisión. ¿Estamos acá? Contexto de Filipenses. Pablo está diciendo esto a la iglesia en Filipos. Iglesia en Filipos, les dice Pablo, ustedes han sido fieles y generosos en su responsabilidad de proveer para el evangelio. Y como ustedes proveen para el evangelio, Dios les provee a ustedes. ¿Estamos acá? Cuando la Biblia te promete que mi Dios les proveerá para todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, lo que te está diciendo en el contexto de esa promesa es esto: hermano, hermana, hijo de Dios, miembro de la iglesia, que cuando nosotros como iglesia, como cuerpo, hacemos nuestra parte de proveer para la obra del evangelio, Dios también va a proveer para que no falte en su iglesia. Y obviamente eso te atañe a ti porque tú eres la iglesia. Amén. ¿Estamos acá? ¿Sí? Y lo hemos visto, lo hemos vivido y hoy somos testimonio de aquello. ¿Sabes por qué? Porque cuando todo paró, porque cuando no había ingresos, porque cuando muchas iglesias dijeron cerramos y despedimos al personal hasta que volvamos a abrir, la iglesia se paró y dijo: uno, no vamos a despedir a nadie, no vamos a ver qué hacemos, pero se van a cubrir todos los salarios de la iglesia. Y entre paréntesis, eso no me incluye a mí, porque los que están aquí desde ese tiempo saben que yo no cobro salario de la iglesia. Mi esposa y yo, como misioneros, recaudamos fondos para poder servir en la iglesia. Así que no es algo que el pastor dijo para que le llegue su sueldo, por si acaso. Es algo que se hizo como un principio de fe. Ojo también, que aunque hubiera sido para que el pastor tenga su sueldo, eso es lo correcto delante de Dios. ¿Sí? Bueno, en todo caso, nos reunimos con el directorio cuando se cerró todo e hicimos esta sencilla pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos dice Dios que hagamos en los tiempos de escasez? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Dios nos dice que seamos generosos. Dios nos dice que seamos generosos con lo que tenemos. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces hicimos la siguiente pregunta: si Dios nos dice que seamos generosos, ¿cómo y con qué? ¿Qué tenemos para ser generosos? Y ahí nació la primera iniciativa. La familia de Tropical viene a Génesis. Tropical Chicken, coman Tropical Chicken, les hago publicidad porque es pollo ungido por Dios, pero la familia de Tropical Chicken viene a la iglesia y ellos también están parados, no están pudiendo vender. ¿Qué hacemos? Haremos una macro bendición. Bendecimos a la empresa y bendecimos a las familias. ¿Para cuántos pollos nos alcanza? 150. 150 pollos compremos. Ya, algo hemos hecho. Ya esto se va a acabar en un mes. ¿Se acuerdan cómo era? 15 días, más 15 días, más 15 días. ¿Se acuerdan? Ya, 15 días daremos pollo para que no pasen hambre. Siguientes 15 días no tenemos plata, ya hablaremos con los de Zona Pizza. Acuérdense, Zona Pizza. Hay varias pizzerías en la iglesia. Vayan también a Overtime Pizza, por favor. Es otra pizzería ungida. Después les paso la cuenta de la publicidad. Pero hablamos con los chicos de la pizzería que también estaban parados. Véndanos pizzas. Un hermano que es militar de aquí de la iglesia, que tenía permiso de circulación por ser militar: ya, pastor, vámonos con nuestras pizzas a los puestos militares a repartir. Ya va a acabar 15 días, más 15. Y así empezó a avanzar el tiempo. Entonces empezamos a recibir llamadas de teléfono: de verdad, oren por mí, por favor, no tengo que comer, mi trabajo está cerrado. Yo tengo un testimonio que me parte el corazón hasta ahora y no me olvido. Perdón si me estoy extendiendo 2 minutos más en este punto, porque llegamos a la casa de un amigo a entregarle una canasta familiar y él bajó. Y eran sorpresa, no les decíamos: oye, estamos llamando. Normalmente llegábamos de sorpresa y les tocábamos el timbre y les tocábamos la puerta.
mira, te hemos venido a dejar esto. Hablamos con pastores de otras iglesias. Hay alguien en tu iglesia que está pasando necesidad, pásame el dato, pásame la dirección, vamos a ir a dejarles. Y les tocábamos la puerta y les entregábamos. Y este amigo baja, ¿qué ha pasado? Y le digo, bueno, tenemos esto para tu familia. Y se pone a llorar, porque por su rubro de trabajo él no había trabajado. Esto fue en agosto, y él no había trabajado desde mayo. Y me dice, esta mañana hemos roto el último huevo para darle desayuno a mi hija. Y estábamos orando a Dios porque no sabíamos qué íbamos a almorzar. Y les llegó la canasta. No por nosotros, porque Dios escuchó esa oración, amén. Dios escuchó esa oración. Y cuando Dios escuchó esa oración, Él activó el reino de los cielos y por medio de su iglesia hizo llegar su respuesta. No bajó un helicóptero o un ángel con un huevo. Y llegaron los hijos de Dios que escucharon a Dios y dijeron, ¿qué dice Dios que hagamos en tiempos de escasez? Ser generosos. Amén. Entonces Dios proveyó para 150 pollos, después para 144 tajadas de pizza y acabó proveyendo para más de 3,000 canastas familiares. Amén. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Mi Dios proveerá para todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Pero eso sucede en el contexto de una iglesia fiel que provee para el evangelio, provee para el reino de los cielos, provee para la obra. Eso es la responsabilidad no del pastor, es la responsabilidad de la iglesia. Así que una vez más, míralo al de al lado y dile, te están hablando. Es nuestra responsabilidad. Amén, ¿estamos acá? Ya, vamos a leer solo un pasaje más para que no se nos vaya el tiempo. Último pasajito. Santiago 1:27 dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. No voy a detener mucho de esto, hay una prédica completa sobre este tema en nuestro canal de YouTube, pero cuando dice atender al huérfano y la viuda, está hablando de atender al desposeído, ¿sí? Es un ejemplo de esa época para decir atender al necesitado. En el momento de necesidad, si quieres decir yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo soy religioso, yo soy mujer que usa solo falda, no se pone maquillaje y se tapa la cabeza con velo, hija del Dios Altísimo, entonces tienes que tener corazón por el más necesitado. Amén. Porque por muy bonita que estés o simpático por afuera, hijo de Dios, si tu corazón es tacaño, frío, rencoroso, es puro show. Amén. Y continúa Santiago: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come hasta saciarte, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago es un libro de la Biblia que está muy preocupado, el autor de Santiago, aunque no lo crean, con la desigualdad de este mundo. Santiago, casi todo el libro habla de la desigualdad social, y Santiago jala las orejas a la iglesia, todo el capítulo 1, todo el capítulo 2, todo el capítulo 3, jala las orejas y dice: hay ricos entre ustedes. ¿Cómo puede ser que haya ricos entre ustedes y gente que pasa hambre? ¿Qué clase de familia son? Eso es lo que Santiago está diciendo en su carta. Un poco duro, ¿no? Más bien lo dijo Santiago y no yo. Pero lo dijo Santiago por el Espíritu Santo. Y Santiago en otras palabras está diciendo esto: ¿saben qué? Si tú vas a la iglesia y dices tengo fe y yo amo a Dios y yo leo mi Biblia, y ves a alguien con necesidad a tu lado y le dices que te vaya bien, voy a orar por ti, y no le ayudas, no has hecho nada. Ojo que Santiago no está diciendo que no ores. Si lees el capítulo 5, todo el capítulo 5 dice oren, oren. Dice oren unos por otros, hay enfermos, oren, están afligidos, oren. Santiago no está hablando en contra de la oración, está hablando de usar la oración como excusa para no hacer. ¿Sí me entienden? Porque es fácil espiritualizar las cosas para no asumir responsabilidades. Eso más se los vuelvo a repetir: es fácil espiritualizar las cosas para no asumir responsabilidades. Voy a orar por ti. Orá.
y en la medida de lo que Dios te permite, actúa. Amén. No está diciendo que des de lo que no tienes o que hagas lo que no puedes, sino que de lo que Dios te ha dado y de lo que puedes, hagas tu parte. Amén. ¿Estamos acá? En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Y vamos a cerrar ahora leyendo nada más algunos consejos de Salomón en Proverbios. Léanlos conmigo, ¿me ayudan? Para que no se duerman, hace calorcito. A ver, nos pondremos de pie un minuto para que estiren los bracitos. Vamos a leer estos proverbios, estos mensajes de sabiduría de parte de Dios. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Listos? ¿Cómo funciona el reino de los cielos? Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Seguiremos. 1, 2, 3. Ok, siguiente. Para hacérselo facilito. Porque este versículo se aplica a mis amigos vendedores de oxígeno durante el tiempo de pandemia. Cuando al principio de la pandemia el tanque de oxígeno valía 1.700 bolivianos y en la época más crítica valía 3.500. Eso es acaparar el grano. Pero dice que Dios bendice, y en realidad la misma gente bendice al que vende en tiempo de necesidad. Al que dice, me lo voy a guardar para mí solito, que se pudra pero que nadie tenga. Al que dice, hay necesidad, obviamente no voy a despilfarrar, pero voy a ser generoso. Amén. ¿Estamos acá? Siguiente, 1, 2, 3. Cómo vivas, al final del día va a ser cómo termines. Lo hemos leído hace 2 semanas cuando Pablo dice, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará paz y bendición. Y el que siembra para la carne, de la carne cosechará destrucción. ¿Sabes qué? Si en tu matrimonio has sembrado infidelidad, después no esperes tener un matrimonio feliz. Si tú has sido un papá ausente de la vida de sus hijos, no esperes que cuando sean ancianos que te cuiden. Ojalá Dios toque su corazón y sí lo hagan. No estoy dando excusa para que no lo hagas, pero estoy diciendo que lo que uno siembra, eventualmente uno cosecha. Si eres tacaño, amarrete, egoísta, envidioso, por la gracia de Dios espera que te llegue generosidad, pero no te la mereces. Es gracia inmerecida. Amén. ¿Me están siguiendo? Es un poquito fuerte, pero estamos hablando de responsabilidades. Esa palabra que ahora está prohibida en esta generación, ¿verdad? Sí, responsabilidades. Si vivimos para el bien, si vivimos para Dios, de Dios cosecharemos bendición y paz. Pero si vivimos buscando el mal, si vivimos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción, perdición, malestar emocional, espiritual y al final también malestar en general. Ultimito. 1, 2, 3, vamos. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecerán como las hojas en primavera. ¿En quién está tu confianza? ¿En Dios o en lo que has podido acumular? Esperemos que esté en Dios. Bueno, Dios es generoso con cada uno de nosotros. Amén. Él nos ha llamado a ser generosos y a mostrar su amor a los demás. Amén. Como iglesia, hacemos todo lo posible para vivir este principio de la fe. Es por eso que durante la época de vacas más flacas en la pandemia, hemos tomado la decisión de fe de duplicar nuestra generosidad y brindar alivio a nuestra sociedad. Dios ha sido fiel y ha provisto en abundancia para cada proyecto. A ver si están despiertos. Amén. Amén. Además, inspirados por la fe y en mi familia, les hablo de nosotros, la fe y el corazón de mi esposa, a mí me ha enseñado y me ha inspirado
a tener una vida de constante generosidad. Mi esposa es la persona más generosa que conozco. Yo era la persona más tacaña que conocía, hasta que la he conocido a ella. Y ella me ha enseñado a ser generoso, y la verdad que la vida cambia por completo cuando dejas de ser esclavo del dinero. ¿Y sabes qué? Jamás en estos 11 años de matrimonio, en 13 años de vivir por la fe, sin un sueldo, porque Dios provea, Dios jamás nos ha hecho faltar nada y siempre nos ha dado suficiente para dar a otros. Amén. El tacaño nunca tiene, al generoso siempre le sobra. Amén. No porque tenga mucho, sino porque no está atado al ídolo del dinero. Así que concluimos con esto. Te invito a apropiar esta verdad. Deja de lado al Dios del dinero y a la atadura de la inseguridad económica. Sé sabio con tus recursos, claro que sí, pero no dejes de hacer tu parte en participar de la generosidad a la cual Dios te ha invitado. ¿Oramos? Señor, te damos gracias este día. Gracias, Señor, porque durante todo este tiempo tú nos has permitido ser bendecidos para ser de bendición. Porque tu bendición es una bendición que emana, que fluye. Ser bendecido significa bendecir. No somos bendecidos para fines egoístas. No somos bendecidos para mostrar nuestras bendiciones. Somos bendecidos para poder ser de bendición. Toca nuestros corazones, permítenos ser canal de bendición, vivir este principio de vida de la generosidad. Tú eres el Padre más generoso que existe, Señor, y tú quieres que tus hijos reflejen esa generosidad. Hoy, Dios, te pido que nos permitas seguir como iglesia, siendo generosos y alcanzando a muchos con la obra del Evangelio, de hecho y de palabra. Y que cada uno de los que está aquí, los que nos escuchan en sus casas, Señor, puedan apropiar este principio de vida del reino de los cielos, el principio de ser generosos, porque en ese principio somos libres de la atadura, Señor, del dinero, y nos permites tú sentirnos y caminar en bendición para ser de bendición a otros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Le damos un aplauso al Señor por todo lo que Él ha hecho. Amén. Hola, soy Cara Asbun. Gracias por acompañarnos hoy. Quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube.